Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Suzuki Jimmy. Antes de que comencemos con el montaje del vehículo, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos la tornillería y piezas necesarias para su correcto montaje. En este caso vamos a montar una bola desmontable horizontal. Para la instalación de este enganche, tan solo tendremos que desmontar el paragolpes trasero. A su vez, aprovecharemos para hacer la instalación eléctrica. Para el desmontaje del paragolpes, tendremos que quitar los tornillos que vemos en la parte superior. Veremos también dos grapas que tendremos que quitar. Ahora levantaremos el vehículo para terminar de desmontar el paragolpes. Para desmontar el paragolpes tendremos que quitar un tornillo a cada lado del paso de ruedas y dos en la parte inferior. Para terminar de desmontar el paragolpes tan solo nos quedará desconectar los conectores de la instalación eléctrica. Dejaremos ya el paragolpes en un sitio firme y seguro. Desmontado el paragolpes, como podemos ver, tenemos a la vista los puntos de anclaje y con esto podemos empezar con la instalación del enganche de remolque. En el lado izquierdo, con el tornillo de 1290 y arandela ancha y el casquillo tubular, lo colocaremos sobre el punto de anclaje lateral. Lo dejaremos enrasado para poder colocar aquí el enganche. Tornillo de 12-120 con arandela ancha, introducimos el casquillo, pondremos también el calce en la parte interior del chasis. A ambos lados del chasis colocaremos las pletinas con las tuercas soldadas. Para colocar el cuerpo central del enganche tendremos que salvar el escape. Para ello introducimos primero el lateral derecho, pasamos el tornillo para afuera y repetimos la operación en el lado izquierdo. Nos dejamos ya puestas las tuercas de 12. De esta forma evitaremos que el enganche se nos caiga. Y por último colocamos los dos tornillos a ambos lados. Una vez aproximados todos los tornillos, le daremos el par de apriete de 87 Nm al ser tornillos de 12. Terminada la colocación del enganche, es momento de que pasemos a la parte eléctrica. En la parte eléctrica podemos montar un kit específico conectado directamente a los conectores del paragolpes haciendo un bypass y pasando un cable de positivo hasta la parte delantera. O, como es la elección en nuestro caso, un kit Aragón Pro que montaremos igualmente a la instalación que va al paragolpes donde tenemos todas las señales y pasaremos un cable de positivo también hasta la parte de debajo del volante a la caja de fusibles. Sujetaremos la base de enchufe en el lado de la izquierda. Aprovecharemos el tubo para sujetar ahí el cableado, introducirlo en el lateral izquierdo. Destapizaremos para facilitarnos tanto el montaje como la colocación del cableado. Como os comentaba, para facilitarnos el paso de cables al interior, destapizaremos este lateral. Para ello tenemos que quitar la alfombra de la parte inferior del maletero. Va sujeta con 4 grapas y ya podemos retirar todo el tapizado. Quitamos esta pieza. Para poder retirar el tapizado tendremos que quitar antes esta pieza plástica.
Quitamos esta otra grapa y esta otra que vemos aquí. Quitaremos las grapas del interior. Como podéis ver, no lleva ni un solo tornillo para sujetar el tapizado. Como veis, no lleva ni un solo tornillo. Todos son grapas. Nos ayudaremos con esas grapas a sacar el resto. Quitaremos el conector del mechero y de esta forma tenemos ya todo el hueco libre para poder hacer el conexionado. Como os comentaba antes, realizaremos con la ayuda de una corona de 40 el orificio en la parte interior. Como siempre os digo, cuando realicemos algún corte en chapa, protegeremos después la chapa que dejamos al desnudo con un poco de pintura. Hemos dejado cable suficiente como para que la base la podamos colocar bien en su sitio cuando coloquemos la bola. Sujeto el cableado mediante las bridas que incluimos en el kit y pasaremos al interior por el orificio que hemos realizado anteriormente. Y sellaremos mediante la goma el orificio que hemos realizado anteriormente. Como podéis ver, ya hemos pasado el cableado al interior. Hemos dejado colocada la centralita con el conector, la cual sujetaremos al lateral con la ayuda del adhesivo de doble cara que viene ya incluido en el kit. Nuestras instalaciones vienen preparadas con el positivo directo y el positivo de contacto que podremos encontrar los kits auxiliares en nuestra página web. En este caso el cliente no lo ha solicitado. Aprovecharemos el tornillo de masa original del vehículo para colocar las masas ahí. Pasaremos el cable de positivo hacia la parte delantera, aprovechando y siguiendo el cableado original del vehículo, y aquí en la parte trasera tenemos la suerte de tener todo el conexionado justamente en este punto, con lo cual la mayor parte del cableado nos sobra. Como os he comentado, en esta parte del cableado tenemos todas las señales. Aunque yo os diga el color del cable, siempre verificar con la ayuda de una punta de pruebas, a ser posible de LED, que corresponde con las señales reales del vehículo. En este caso vamos a conectar al cable verde claro la señal de intermitencia izquierda, que será el cable amarillo de nuestra instalación. El cable verde oscuro, que es el intermitente derecho, que va con el verde de nuestra instalación. Para las señales de posición, si nos ponemos a comprobar, en este vehículo tenemos tres. Una del piloto izquierdo, otra del piloto derecho y una tercera del de la placa de matrícula. Podremos coger las señales de posición en cualquiera de los tres cables. En este caso, el cable rojo lo pondremos con el cable marrón de la posición derecha. Y el cable rosa lo pondremos con el cable negro de la posición izquierda. Cable azul lo conectaremos con el cable rojo, que es la señal de freno, quedando ya solo por conectar el cable azul y el cable naranja, que corresponden a la antiniebla y marcha atrás, que en este caso es antiniebla marrón claro y marcha atrás el marrón oscuro. Con todas las conexiones hechas aquí en la parte trasera y ya encintadas porque las hemos comprobado, pasaremos el cable de positivo hasta la parte delantera. Para ello nos vamos a ayudar de una guía. La guía la vamos a pasar de manera inversa. La pasaremos de la parte delantera hacia la parte trasera. Vamos para allá. En la puerta delantera quitaremos esta zona del tapizado para facilitarnos el paso de la guía hacia la parte trasera. Con la ayuda de una espátula plástica apalancaremos y liberamos el trozo de la moldura. Echaremos ahora el asiento hacia la parte delantera y de esta forma ya tenemos el hueco suficiente para poder pasar la guía. Introduciremos la guía
Como podéis ver, la tenemos justamente en la parte trasera. Hemos sujetado el cable en la parte trasera y ahora ya tiramos de la guía. Como podéis ver, nos queda justamente el cable a la misma altura donde va el cableado original del vehículo. Ayudándonos de las bridas incluidas en el kit, lo sujetaremos siguiendo el cableado. Justo a los pies del conductor nos encontraremos la caja de fusibles, la cual va tapada por esta tapita que tenemos aquí. Pulsamos la grapa de presión y conseguimos sacarla fuera. Para facilitarnos el paso del cable, quitaremos esta grapa que va a rosca y quitamos el plástico. Pasaremos el cable hasta la parte inferior. Esta tapa que vemos aquí es la tapa de los fusibles. La tendremos que retirar para coger de ahí la corriente para nuestra instalación. Como vemos, tenemos un hueco libre justamente aquí. Este es el que utilizaremos para conectar ahí nuestros robacorrientes de fusible. Conectaremos el robacorrientes de fusible teniendo en cuenta que la entrada siempre es por la parte superior al alojamiento libre que tenemos, y conectaremos el terminal del robacorrientes de fusible al terminal que hemos conectado a nuestra instalación. Volvemos a colocar el tapizado. Una vez colocado el positivo, podremos hacer la comprobación de las luces. Para ello utilizaremos, como siempre os digo, un comprobador el cual disponga de una mínima carga para poder comprobar todas las luces del remolque. Como últimos pasos montaremos los tapizados y el paragolpes, y para finalizar, la bola. Colocado el paragolpes, colocaremos la bola. Y por último apretaremos los tornillos de 10 de la bola a 54 Nm. Como podéis apreciar, esta bola es especial y es debido a la rueda de repuesto que llevamos en la parte posterior. De esta forma sobresale lo suficiente como para que podamos acoplar sin ninguna dificultad cualquier remolque o portabicicletas. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.